Muy buenas tardes, estimados lectores de Nación.com y el diario La Nación. Nos encontramos aquí en la redacción de La Nación con nuestro ministro de Obras Públicas y Transportes, el señor Rodolfo Méndez Mata, quien hoy nos hace el gran favor de acompañarnos para conversar sobre el proyecto de ley que convocó ayer el Gobierno de la República para regular servicios de transporte colaborativos y que en el fondo apunta directamente a la plataforma Uber que hace 3 años opera en Costa Rica. Don Rodolfo, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por recibirnos y aclarar algunos aspectos en torno a la propuesta que el gobierno ha realizado para arreglar este problema. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Quizás una de las primeras preguntas que quisiéramos hacerle, don Rodolfo, es un poco por el tema de las reacciones. Desde que se presentó ayer en la Asamblea Legislativa la propuesta de ley, tuvimos una serie de, digamos, reacciones de todo tipo, desde el espectro político hasta las partes, digamos, aludidas o que, digamos, tocaría el proyecto de ley. Hoy nos enteramos que Uber, digamos, no está de acuerdo con la propuesta, los taxistas también la consideran, digamos, que se queda corta, y ya algunos, digamos, diputados de oposición también están diciendo que el gobierno está malogrando, digamos, las posibilidades de la economía colaborativa que ofrece plataformas como Uber. Me gustaría preguntarle, bueno, ¿cómo recibe usted, digamos, este abanico de reacciones en su mayoría negativas? Normal, lo esperábamos de esa manera. No pretendíamos conseguir un aplauso ni de quienes operan las plataformas, ni de los que sirven el tradicional servicio de taxi por concesión. Don Rodolfo, una de las preguntas específicas que queríamos hacerle un poco para explicarnos es el tema de que se le pide, digamos, a plataformas que han venido operando de antes de la emisión de la eventual legislación, un registro único que, dice el proyecto de ley, ronda aproximadamente los 13,5 millones de dólares, específicamente unos 8.300 millones de colones. Queríamos preguntarle cómo llegó, digamos, el ministerio o quienes tejieron el proyecto de ley a cuantificar esa suma. ¿Por qué no fue, digamos, no sé, el equivalente a 5 millones de dólares o a 20 millones de dólares? ¿Por qué específicamente esa suma? Bueno, hicimos un cálculo aproximado en base a información que ellos mismos dicen o han dicho que tienen X cantidad de personas registradas como conductores dando servicio, el tipo de demanda que esa gente atiende, el posible valor de los servicios y los impuestos que han dejado de pagar durante 3 años. Ellos no han pagado, ¿cómo se llama?, impuestos de renta ni de ningún otro tipo. Y de manera que esto es una especie, no podríamos decir que es una total compensación, porque no lo sería, pero es un derecho que creo que corresponde a un país que respeta su soberanía. Don Rodolfo, en el proceso de, digamos, armar el proyecto de ley, me imagino que ustedes se alimentaron de distintos insumos, pero quería clarificar si, por ejemplo, invitaron a la mesa o a conversar sobre esto, no sé, al sector formal de taxistas o incluso a una empresa como Uber, o si lo manejaron de otra manera. No, el propósito siempre fue tratar de llegar a eso desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que sucede? En determinado momento, cuando estábamos en ese proceso, la Asamblea irrumpe y dice: nosotros vamos a darle una solución a esto. Y en realidad, cualquier propuesta que hubiera alcanzado el Poder Ejecutivo, por más elaborada o consensuada que hubiera sido, tendría que llegar a la Asamblea Legislativa, porque esto no se realiza, no se ajusta administrativamente. De forma tal que cuando la Asamblea irrumpe, pues el tema pasa evidentemente a manos de la Asamblea, en donde van a tener participación las partes interesadas y yo diría inclusive los usuarios, la población va a tener una participación y entes que tienen que ver o grupos que tienen que ver con estos temas. Ahora, don Rodolfo, presumo que, dadas las presiones que hay en torno, digamos, a regular servicios como el que representa Uber y la actividad formal que existe,
Yo creo que también ustedes no es la intención simplemente trasladar a un poder de la República una discusión que ustedes están procurando encaminar. Me imagino que ustedes seguirán, digamos, algún tipo de acompañamiento a la iniciativa, considerando que en el Congreso ya existen también iniciativas de ley tendientes a regular y que son alternativas al proyecto que presenta el gobierno ayer. Nosotros tenemos, para empezar en el Ministerio, la obligación de modernizar todos los servicios de transporte público. Este es una de las modalidades de transporte público que requiere modernización. Las tecnologías han irrumpido en el mundo entero y en este caso en nuestro país, y nosotros, el presidente nos dio un mandato de que resolviéramos el conflicto existente en una operación que requería ser tratada con la mayor justicia y equidad entre dos tipos de operación que tienen que convivir, que son los concesionarios del transporte, modalidad taxi, y los que operan a través de las plataformas tecnológicas. Ahora, le iba a preguntar, don Rodolfo, si, como algunas, digamos, opiniones ya, digamos, lo comentan, este registro único que, digamos, en este caso sobre todo tendría que pagar Uber, ¿acaso no representa o podría, digamos, desalentar una barrera, digamos, de ingreso a esa plataforma, o que podría, digamos, hasta propiciar que se vaya del país? Porque, bueno, 13 millones y medio de dólares podría ser, digamos, una suma que Uber quiera pagar gustosamente, pero puede ser que no. Y por el comunicado que hoy nos comparte de esa compañía, ellos no se sienten cómodos con eso, y específicamente hacen referencia al tema del dinero que tendrían que pagar sus colaboradores a la luz de, digamos, tanto los nuevos tributos que tendría que pagar si se convierte en ley la propuesta, y este específico monto, digamos, de entrada para, digamos, honrar los tributos que el gobierno considera que ha dejado de pagar por 3 años. ¿Cómo conciliarse de alguna manera el tema de aprovechar estas nuevas economías colaborativas, de las cuales hasta el propio presidente Alvarado ha comentado que él abraza o apoya, con, digamos, algo que podría interpretarse como una barrera para que estas, digamos, florezcan en nuestro, digamos, mercado? Bueno, la actitud nuestra no es entrar en este momento en una confrontación con las opiniones de uno o del otro. Sí tenemos nuestra opinión y aclaraciones debemos dar. Aquí hay dos aspectos que vale la pena aclarar. Por un lado, las nuevas tecnologías no pueden ser consideradas en la marginalidad de las operaciones de cualquier empresa o cualquier sistema. Cualquier empresa nacional está obligada a pagar impuestos. El desarrollo del país requiere de la contribución de sus ciudadanos, de las empresas, de todo el que produce riqueza, que contribuya socialmente a través de los impuestos. Y bueno, eso no estaba existiendo antes, ahora va a existir a través de una regulación. De la misma manera, en este caso los conductores o propietarios de los vehículos tendrán que pagar un canon. Como los concesionarios han estado pagando un canon. Es decir, es el mismo canon que nosotros cobramos para uno o para otro. Hay una diferencia. Las tarifas del servicio concesionado son reguladas por la ARECEP, por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En el caso de quienes operan los servicios a través de las plataformas, no son regulados por la ARECEP. De manera que, de acuerdo con la legislación nacional, los que están eximidos del pago de impuesto IVA son los servicios de transporte público que son regulados
por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. De manera que al no calificar de esa manera, al tener las plataformas públicas su libertad de establecer ellos las tarifas que ellos así desean cobrar, entonces tienen que pagar el impuesto correspondiente. Don Rodolfo, le quería preguntar si de alguna manera el documento propuesto también los deja a ustedes tranquilos en el sentido de que calma a un sector formal que ha venido, digamos, ya yéndose incluso a las calles, a bloqueos y que ha como obligado de alguna manera a apurar y conseguir este proyecto de ley. Yo quería preguntarle, don Rodolfo, luego de la presentación de ese documento y por la lectura que hicimos, aún están insatisfechos algunos sectores de taxistas y han puesto sobre la mesa el fantasma, están agitando el fantasma de irse otra vez a huelga y bloqueos. ¿Cómo ve usted, digamos, la posibilidad de que eso se cumpla y ahora, digamos, más con un proyecto ya acabado y presentado en la Asamblea? Bueno, la posición, ellos reclaman de que los perjuicios que ellos han recibido, padecido, son mucho mayores y que la compensación no es suficiente. Por otro lado, tenemos a Uber, que ha hecho una manifestación en donde no está de acuerdo porque considera que es excesivo el cobro que se les está transfiriendo. De manera que, digo, es muy clara la posición de unos y de otros, defendiendo su propio interés en un negocio que es compartido. Don Rodolfo, quería preguntarle un poco ya, digamos, al margen de estas que son partes ahí que son interesadas en el tema, el usuario. Finalmente, lo que dice el documento es que se quiere crear una situación de servicio público mejor, con más calidad que la actual. Para nadie es un secreto que por muchos años quizás los taxistas pudieron haber incurrido algunos en prácticas que obligaron a las personas a acostumbrarse a ellos, pero cuando vieron una alternativa, se fueron con la alternativa. El usuario, digamos, lo que en este momento teme es que se le vaya para arriba la tarifa de cualquiera de los servicios, sea formal o de estas plataformas. ¿Cómo de alguna manera podría explicarse que se logra o se aspira, digamos, a lograr eso con este proyecto de ley si la expectativa con lo que, digamos, está pidiendo a estas plataformas de cobranza y de impuestos, más bien sugieren que el precio se va a ir para arriba, para el usuario? Bueno, si uno expende combustible sin pagar impuestos y sin cargas de ninguna especie, posiblemente, bueno, ¿no?, el precio va a ser más barato, ¿verdad? Si una empresa ha operado a lo largo de los años sin pagar, sin contribuir de esa manera con el país, pues y lo tiene que hacer. No conocemos la estructura tarifaria en este caso de Uber. No podríamos, por lo tanto, decir cuánto o si se va a ajustar. Pero lo cierto del caso es que ha operado con plena libertad sin tener la informalidad. De la misma manera, esperamos que el servicio que sigan dando sea un servicio de calidad. Y ciertamente, en el caso de los concesionarios, de los típicos taxis, el servicio no ha sido el de la mejor calidad, ellos mismos lo reconocen, pero se les ha agravado, ciertamente, en los últimos años han tenido un efecto por la incursión de una competencia que antes no tenían, que ha operado con mejores precios y calidad, y por lo tanto están reclamando medios que les permitan mejorar la calidad de su servicio, mejores vehículos, mejor calidad, mejor posibilidad de competir, y eso es lo que nosotros hemos tratado de conciliar, que puedan de la manera más justa operar en una competencia relativa, ¿verdad?
Ahí, don Rodolfo, justo quería preguntarle por el tema de crearle mejores condiciones a unos y a otros, porque el proyecto también plantea que parte de lo que es el ingreso de plataformas como Uber va a financiar un llamado fondo por el cual se le va a dar una subvención hasta cierto porcentaje del precio de un carro nuevo a los taxistas formales. Y bueno, también uno se pregunta hasta qué punto, digamos, eso también podría desestimular a una empresa o a otra, porque bueno, ¿por qué diría alguien que tiene una de estas compañías o quisiera lanzar una propia en Costa Rica, tendría yo que subvencionar el nuevo vehículo de mi competencia? Especialmente si mi competencia, es sabido por años, descuidó, digamos, a los propios usuarios que hoy prefieren otras opciones a la formalidad. La, la, Son aclaraciones que uno tiene que hacer ante estas consultas que no conducen a una defensa de determinada parte del conflicto. Pero bueno, ciertamente el sistema regulado ha operado con una serie de normas, tarifas reguladas por la ARECEP, tienen que cobrar esa tarifa, no pueden cobrar menos de esa tarifa, porque así es la ley, y si lo hacen pierden su concesión. Han sido afectados, obviamente, si las tarifas sabemos que ha venido cobrando la plataforma son muchísimo más bajas por la razón antes dicha, de manera que durante varios años ya, es decir, se ha generado un efecto en contra de los que operaban bajo normas legales. Los taxis rojos tienen que pagar un canon al Consejo de Transporte Público, tienen que pagar un canon ante la ARECEP, cosa que no estaba sucediendo en el otro caso. Digo, lo que quiero a través de estos ejemplos es explicar que ciertamente era necesario, en primer lugar, si un servicio estaba trabajando en la informalidad y se reclamaba que querían operar en la formalidad, ok, al operar en la formalidad hay que cumplir una serie de requisitos y pagar una serie de derechos de acuerdo con la legislación del país. Y en el caso de los concesionarios, buscar la manera, no es que se les está otorgando un vehículo nuevo, no, se está simplemente tomando un fondo para ayudarles a sufragar la prima del vehículo. Ahora, don Rodolfo, y si digamos el precio es muy alto para que lo pague una plataforma como Uber o otras similares y permitimos que un proyecto de ley que podría convertirse en ley pública termine ahuyentando a estas compañías, ¿cómo, digamos, podría ser el mensaje para también las personas usuarias? Porque eso podría representar para los taxistas un triunfo, pero podría también representar una derrota para los usuarios si volvemos a el pasado, cuando solo estaban un poco solo los taxis, sin una competencia que les ha demostrado en poco tiempo que no son ni tan poderosos desde el punto de vista de la prestación del servicio, pero tampoco, digamos, son tan fuertes como para torcerle tanto la mano al gobierno, porque me pregunto, digamos, también que ustedes han soportado muchas presiones del sector formal de taxis. Me pregunto hasta dónde pudo permear, digamos, esa presión que es muy latente y se toma la calle, digamos, en la población general, en el proceso de crear este proyecto de ley. Bueno, hay algo muy importante. Nosotros estudiamos los modelos de regulación que se llevaron a cabo en distintos países del mundo y hemos seguido, en nuestro caso hemos seguido un modelo aplicado en México, de manera que las plataformas que brindan la posibilidad de estos servicios han aceptado ser regulados con mecanismos muy parecidos al que nosotros estamos aplicando en una diversidad. Me parece haber leído que hablan de haber llevado adelante procesos en 132 ciudades y países. Eso es lo que dice la compañía. Bueno, entonces digo, en 132 países o ciudades
han aceptado la regulación en metodologías parecidas a las que nosotros estamos aplicando aquí en Costa Rica. Digo, no pareciera que podría haber una razón para que abandonen el servicio. Además, esta no es la ley. Sí, por supuesto, Este es una propuesta. un proyecto de ley para que sirva de base en el análisis que se va a realizar en la Asamblea Legislativa. ¿Se queda tranquilo el Ejecutivo costarricense con la propuesta de ley? ¿Cree que, digamos, de alguna manera se puede estar desactivando ya tanta, digamos, presión también de los taxistas formales que amenazan regularmente con ir a las calles? Porque, bueno, hemos pasado de un esquema en que la amenaza era, si ustedes no sacan a Uber del país, entonces bloqueamos las calles, a un escenario donde, bueno, hay un proyecto de ley, pero sigue todavía, digamos, latente una amenaza de bloqueos. Me pregunto, digamos, qué ejercicio político sigue parte de su cartera para tratar de mantener a raya ese tipo de intentonas de bloqueo. Nosotros tenemos la necesidad de modernizar todos los servicios de transporte público en sus distintas modalidades. Este es un proyecto de ley al que tenemos que darle seguimiento. Nuestra participación va a ser plena en la Asamblea Legislativa, no solamente atendiendo los llamados que nos realice la Comisión de Asuntos Económicos, sino igualmente dándole seguimiento a lo que ahí vaya a suceder. Don Rodolfo, y finalizo nada más pidiéndole una respuesta para otra consulta que ha estado, digamos, dando vuelta ahí, y es, si el proyecto de ley, como ha sido presentado, al final no prospera, ¿qué considera usted que va a hacer el gobierno entonces para tratar de regular estas plataformas? Si definitivamente se impone, digamos, dentro de la corriente legislativa, no sé, otro tipo de solución, o me refiero a otro proyecto de ley, y digamos, no prospera al final, ¿cuál podría, digamos, ser el escenario que cree que se va a abrir para ustedes? Porque, de nuevo, Uber posiblemente, si ese proyecto de ley con esas condiciones no prospera, a lo mejor piensa que es buen negocio seguir en Costa Rica, pero podría ser que entonces eso también active por otro lado el sector formal para seguir, digamos, presionando una salida de una empresa que se ha visto que no es posible que se vaya por la voluntad simplemente del gobierno de la República. El Estado costarricense tiene la obligación de resolver este problema. El presidente Alvarado ha sido sumamente claro al decir que esta administración está presente para encontrarle solución a los problemas que se han recibido en el ejercicio de su mandato. Este es uno de los que considera el gobierno que es uno de los problemas necesarios de que sean atendidos con prioridad. Lo está enfrentando, está haciendo su parte el Poder Ejecutivo. Es un problema de Estado. Tiene que ver la Asamblea Legislativa de la misma manera y nosotros creemos que la Asamblea tendrá que pronunciarse, ojalá de la manera más justa y equitativa. Nosotros tratamos de acertar con una propuesta en esos términos. La convivencia de los dos sectores, de los dos que brindan un mismo tipo de servicio público, dentro de mecanismos que garanticen esa equidad. Y esperamos que la conciencia de los señores diputados traten de perfeccionar en lo que se pueda perfeccionar la propuesta que nosotros enviamos, pero que se pronuncien con este proyecto y si no, con uno que ellos elaboren. Muchísimas gracias, don Rodolfo, y bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que nos han escuchado. Esta fue la conversación con el ministro de Obras Públicas y Transportes, el señor Rodolfo Méndez Mata, sobre el proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa esta semana para tratar de regular servicios de transporte colaborativo. Don Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buena suerte con lo que sigue, digamos, en el proceso. Muchísimas gracias. Gracias.